Hola, buen día a todos. En esta ocasión vamos a revisar el apartado que nos corresponde directamente al tema número 3 de la materia. Vamos a ver en esta ocasión un tema que pues es bastante de interés para ustedes, quizás los temas que más interés tienen que generarles, pues porque directamente estamos hablando de la zona que les conviene a ustedes como futuros odontólogos. Vamos a revisar en esta ocasión el tema número 3 llamado mucosas. Vamos a ver cavidad oral, vamos a ver en cierto modo cavidad nasal, vamos a ver un apartado de faringe, componente de glándulas salivales, o al menos las principales glándulas salivales. Vamos a encontrar también las relaciones que suelen o tienen que haber directamente con otras cavidades en la cara o en el cráneo, como por ejemplo la órbita ocular, que es el lugar donde se localiza el ojo. Y vamos a visualizar también la cavidad del oído, en donde pues lo que tratamos de buscar es principalmente el contenido o tratar de abordarlo o darle una relación directamente con la cavidad oral. Ya sabe que pues a pesar de ser cavidades que están pues relativamente no cercanas, visualmente hablando nada más, no se encuentran casi que en la misma zona, pero son estructuras que pueden colindar o principalmente cavidades que pueden tener diferentes tipos de comunicaciones en ciertas circunstancias, como por ejemplo procesos infecciosos. La idea de que usted ve el día de ahora la órbita y el oído es que lo vea como potenciales cavidades e incluso la cavidad oral respecto a la cavidad nasal, que la vea como posibles o potenciales cavidades que se podrían infectar por una infección que originalmente empezó directamente en alguna zona de la boca como tal. Entonces, para que vea que pues la relación siempre existe o podría existir en caso de posibles complicaciones. Desde ese abordaje vamos a tratar de ver los diferentes contenidos. Primeramente vamos a tratar de ver el contenido número uno, en donde se va a explicar la conformación de la cavidad orbitaria, sus límites y los huesos que la conforman. Para eso les traigo una figura que pues se la he dejado de esta manera. Les he dejado acá, esto no se ve todavía, pero aquí están viendo un cuadrado o una figura cuadrangular. Directamente usted puede ver lo que es la base realmente de una pirámide cuadrangular. Por eso le decía, estamos viendo aquí únicamente la base, pero realmente es una pirámide. Esta es la forma que adopta realmente la órbita y lo va a ver a partir de ese momento cómo se mueve esta pirámide. Es una pirámide con base cuadrangular. Siempre hacemos referencia a que el vértice es lo que se encuentra hasta lo más profundo de la cavidad de la órbita, ¿sí? Sabemos muy bien que en la cavidad de la órbita se encuentra principalmente su contenido principal, por supuesto, sin forma de innegablemente indudarlo. Básicamente es el contenido principal del globo ocular, que todos conocemos como ojo, pero sepa que ese ojo para que funcione necesita otras estructuras, como por ejemplo los vasos sanguíneos, o sea, venas y vasos específicos, o arterias en este caso, que le van a dar tanto irrigación como el propio drenaje. Así como hay irrigación, por supuesto, siempre va a ir el tercer paquete que va contenido directamente con cada una de las diferentes estructuras del cuerpo, en este caso los nervios. Nervios son varios tipos de nervios o varios nervios específicos los que van directamente a esa cavidad. Recuerde que el ojo necesita moverse, el ojo necesita ver. Para eso va a necesitar o va a hacer uso de diferentes nervios como tal. Entre ellos el nervio oculomotor, el nervio abducens, el nervio troclear, algunas ramas del trigémino que se van a ocupar para otro tipo de sensibilidades, no tanto para el movimiento del ojo como tal. ¿Sí? Y hay un nervio bien importante que es el que va a hacer directamente contacto o va a hacer directamente desde el ojo, que es el nervio óptico, que realmente es el que le maneja el sentido de la visión. Para esto, pues, le mencionaba, esta figura geométrica nos sirve para saber o entender muy bien por qué nosotros le asignamos lados, o en este caso, cuatro caras diferentes. Mire, por ejemplo, las paredes laterales sería esta y su contraria, que sería en este caso el otro lado. Tenemos un techo, tenemos un piso, a eso vamos a referirnos cada vez que toquemos un diferente contenido de la órbita, a esos cuatro lados. Siempre hacia el vértice sale corriendo el nervio óptico porque se supone que es el nervio que va a llevar la visión hacia lo profundo y a conectar directamente con el cerebro, ¿sí? Entonces, véalo de esta forma, desde una apariencia tridimensional. Aquí, pues, por supuesto, le he dejado referencia. Aquí está la cavidad nasal, ahí está el hueso nasal, el hueso frontal y realmente los demás huesos que conforman directamente esa zona de la cara. Véalo, eso es realmente la órbita, el espacio que está dentro de ella alojando principalmente, no el único, le repito, pero sí principalmente el ojo. Tenemos otras imágenes de referencia acá, desde un corte sagital, un corte o una vista lateral, para que usted pueda ver ese mismo contenido
con la misma forma piramidal que mencionábamos, ¿sí? La base cuadrangular, que es realmente donde se puede ver ya directamente el ojo como tal, desde ahí se aprecia desde su cara anterior, pero vea que siempre mantiene esa forma piramidal hacia el fondo. Aquí estaría el vértice que estuvimos hablando como la figura básicamente que está formando el vértice de esa pirámide. De otras estructuras tridimensionales, usted lo puede ver acá. Puede ver principalmente ese paquete de músculos que va directamente al ojo, ya sea para inervarlo en cuanto a movimiento o directamente para proporcionar la visión. Ahí estaría representado el nervio óptico con este que le señalo acá. Aquí son los diferentes músculos que se van a encargar únicamente del movimiento, ¿sí? Tener bien en cuenta eso. Desde otra estructura un poco más tridimensional para que lo pueda notar de esa forma, ¿sí? Ahí lo puede ver, básicamente el movimiento, todos los músculos que están a cargo básicamente del movimiento y entre ellos principalmente también el nervio óptico que es el encargado de llevar directamente la visión. Hay más contenido aparte de eso, como por ejemplo el propio tejido celular subcutáneo, que hay poca cantidad directamente en la órbita, a modo de acolchonar directamente esa zona. Hay glándulas lagrimales, por supuesto que pues no hay que olvidarlas directamente, entre otros tipos de básicamente tejido que va a estar sirviendo directamente para esto. Entonces, veamos qué más tenemos acá. Con otras imágenes, esta imagen de su libro de texto, acá usted puede ver directamente la configuración. Esta es una imagen propiamente de su libro, en donde usted va a ver básicamente cómo está configurada las diferentes cuatro paredes que están conformando la órbita. Aquí le dejo por decirle algo el lado derecho, la órbita derecha. Usted puede ver exactamente con la misma lógica que veíamos en las primeras clases, cómo o de qué hueso está conformado cada una de las diferentes paredes. Ahí le dejo el respectivo color. Por ejemplo, si estamos hablando de la órbita derecha, vea que de forma lateral las paredes laterales están formando directamente el hueso cigomático, incluso lo puede ver en la parte más profunda, adentro de la propia órbita, y más profundo todavía también quien participa de la pared lateral del hueso esfenoide. Entonces, para que más o menos usted se lleve directamente esa forma de visualizarlo, porque es lo que nos interesa realmente, que usted sepa visualizar o interpretar qué huesos están formando realmente las diferentes paredes de esa órbita. Entonces, ahí le pongo la referencia. Véalo con tiempo, pues porque cada uno se toma su determinado momento para poder entender muy bien cómo se conforman cada una de sus paredes. Hablando de esas mismas paredes, pues aquí le dejo también este apartado. No es lo mismo que las paredes como tal, pero sí lo que le dejo marcado en rojo son los rebordes orbitarios, o sea, esas zonas palpables fácilmente, o sea, se puede tocar arriba del párpado superior y puede fácilmente palpar ahí el reborde orbitario. Todo eso que se toca, para que me entienda, es como que se tocara el filo del ojo, el filo de la cavidad orbital realmente, ¿sí? Eso lo puede palpar y pues incluso cada reborde orbital, pues dependiendo de qué pared está hablando, está conformado principalmente por esos mismos huesos o algunos de los huesos que ya habíamos visto directamente dentro de las paredes. Acá se lo dejo con mucho más detenimiento. Recuerde que estamos hablando de esta línea roja, únicamente lo que se puede palpar. Usted se puede pasar el dedo ahí alrededor del ojo, se va a notar todo el reborde orbital. Es bien fácil o principalmente bien sencillo llegar directamente a palparlos. Aquí le dejo otra perspectiva, ya directamente sobre los huesos puestos, sin determinar el color ni las paredes. Lo ve desde un aspecto medial, desde un aspecto lateral, y esta imagen nos sirve para que usted pueda reconocer los agujeros que se encuentran directamente al fondo de la cavidad orbital. Ya lo vimos desde las primeras prácticas, vea la gran abertura que se encuentra ahí. No hay que confundir la cavidad que está formada principalmente por la cesura orbitaria superior, ¿ya? Ese foramen realmente que está sirviendo como una hendidura, donde están pasando una colección de diferentes nervios que le van a dar principalmente el movimiento ocular. O sea que principalmente por ahí está pasando el nervio oculomotor, está pasando el nervio abducens, está pasando principalmente el nervio troclear y una rama principalmente del nervio trigémino, principalmente la primera rama. Y por otro lado, el foramen que únicamente va a ser ocupado por directamente el nervio óptico. Entonces, de ahí vienen sus nombres. Creo que los vimos con tiempo cuando abordamos directamente la base del cráneo. Aquí los puede ver desde otras perspectivas. Por eso insistíamos tanto en que usted colocara directamente las agujas o directamente los palillos para que viera exactamente a dónde iban a desembocar o a salir esos diferentes agujeros. Otros detalles se los dejo por acá para que vea que hay marcas que quedan palpables ahí de ciertas estructuras que las vamos a abordar directamente desde el laboratorio. Les recuerdo que estamos en el lado medial y en el lado lateral. Hacia aquí se encuentra formada la cavidad nasal y así hacia acá se encontraría directamente la oreja para que me entienda mucho mejor la perspectiva desde donde estamos viendo directamente esta imagen.
Este apartado, por otro lado, es una imagen bien especial porque aquí se ha hecho un corte frontal a través de todo el cráneo para que usted vea cuántos espacios usted puede encontrar realmente en el cráneo, para que pues si todavía quedaba la duda de si el cráneo es hueco, por supuesto que es hueco la gran mayoría de ellos. Sí, vea que pues tienen bastantes cavidades. De estas cavidades estamos hablando del día de ahora. La idea de ver estas cavidades en esta clase es que usted sepa entender o que se le venga a la mente directamente esta imagen para que vea cómo desde la cavidad oral es bien fácil pasarse directamente a la cavidad nasal, incluso al espacio de los senos, en este caso seno maxilar, y mucho más arriba si las infecciones todavía proceden o siguen subiendo o ascendiendo, pueden llegar a otros senos, como por ejemplo los senos o celías selmoidales, pueden llegar a la propia cavidad directamente orbitaria o directamente en casos todavía mucho más extremos, poder llegar a invadir directamente la cavidad craneal. Sí, esa cavidad cerebral donde va a estar alojado principalmente el cerebro, por supuesto. Pero para que vea qué delicado es ese aspecto, en el sentido que pues las diferentes cavidades de la cabeza o en este caso de la cara, básicamente están conectadas por primeras o bien delgaditas láminas de hueso que están separando una y otra cavidad, para que no se imagine tampoco que es un gran hueso, una gran cantidad de hueso lo que está separando una cavidad de otra. Son bien delgaditas, ¿verdad? Y fácilmente las conexiones se pueden dar de un momento a otro si no se visualiza con tiempo. En el contenido 2 tenemos básicamente el contenido de la cavidad orbitaria. Ya les mencionaba alguna de ellas. Lo que les insistía, no se debe la idea de que solamente es el ojo lo que se encuentra ahí. El ojo, por cierto, el nombre que le damos realmente es el globo ocular. Así lo conocemos anatómicamente hablando, específicamente hablando. Y para esto se puede apoyar directamente de esta bibliografía o de estos apoyos digitales que para que usted pueda tener directamente un desarrollo mucho más preciso de la práctica. Escanéelos, se va a dar cuenta ahí, siempre le insisto, meta ahí su usuario y contraseña para que pueda tener acceso directo y mucho más específico directamente a estos gráficos. ¿Qué más? Les mencionaba entonces el propio contenido. Ahí les pongo otra vez de referencia la órbita. Estamos en la órbita derecha y ahora ya que pues se ha puesto de forma invisibilizada el globo ocular para que vea cuántas estructuras deberían dar directamente inervación al globo ocular para hacer una u otra función. Aparte de los nervios que usted ve en color amarillo, también está viendo los diferentes músculos. Mire, allá están los forámenes que ya le estaba mencionando. La fisura orbitaria superior, ahí se encuentra el foramen óptico y pues por supuesto por ahí están pasando los diferentes nervios que le van a dar inervación a varias de estas estructuras, como puede ser a los propios músculos que le están inervando el ojo o al propio globo ocular. Le dejo en este cuadrito los principales contenidos. Véalo con tiempo, pues para que se dé la idea que no es solamente el ojo lo que se encuentra alojado en la cavidad orbitaria. Fascias o demás estructuras como por ejemplo tejido adiposo se encuentran en este espacio, ¿verdad? Básicamente a forma de crearle un colchón de amortiguamiento en esa zona bastante delicada, que sería en este caso todo el resto de la órbita. Acá le dejo un ejemplo mucho más específico para que vea que realmente no quedan espacios huecos, todo queda de forma cierta, pues apretada. No apretada a un modo patológico, sino que pues todo queda en su propio lugar, no hay espacio que sobre, a eso quiero llegar, porque los espacios que se encuentran en esta imagen, la imagen anterior, que usted lo veía como hueco, realmente está siendo ocupado por tejido, en este caso tejido graso o tejido grasoso, ¿verdad? Para que usted vea. Incluso le ponen otras estructuras como ciertamente la glándula lagrimal que en la imagen anterior faltaba, para que vea qué tanta relación hay. Incluso los espacios que tienen cercanos a cuando ya se relacionan directamente con la línea media, en este caso los senos maxilares, para que vea cuánto espacio abarca el seno maxilar, ¿verdad? Para que pues de esta forma usted pueda llevarse la idea que realmente están siempre en riesgo de poder invadir otra cavidad que le puede traer una complicación mucho más grande en caso de llegue a invadir más de la cuenta. Igualmente, la misma imagen que le estoy dejando acá, un poco más precisa, un poco más detallada, el globo ocular, los músculos que están cortados, las glándulas lagrimales, el tejido adiposo, los juegos o complejos de vasos sanguíneos con las respectivas venas, arterias y diferentes nervios que están llegando directamente a esa cavidad. Le dejo acá sus propias imágenes del libro para que las vea con mucho cuidado. Creo que con las otras fuimos un poco más explicativos, pero aquí encuentra directamente la precisión anatómica que nos importa. El gran nervio óptico, mire de dónde viene, siempre el ojo lo está tapando de cierta manera, por eso es bien difícil visualizarlo, pues porque se encuentra justamente por detrás. Y ahí se está metiendo ya directamente al propio foramen, mire. Esta zona ya sería el propio foramen óptico, que ya va buscando directamente hacia el interior, directamente de la cavidad cerebral. El contenido 3 me pide
tocar ese apartado, un apartado que vamos a ver de forma rápida, porque no es el punto tampoco, pero sepa que pues tiene su propia irrigación y su propio drenaje venoso, aparte de la propia inervación. Esto es una imagen que está de cierta forma exagerada, pero pues para que rescate usted la importancia, ¿verdad? No es una imagen anatómica precisa, pero para que rescate la idea de que hay estructuras muy importantes que tienen que llegar sí o sí al ojo, ¿verdad? El ojo necesita ser alimentado por sangre y necesita básicamente ser inervado para que realmente funcione en todos sus aspectos sensitivos o ya sea directamente motores. Entonces veamos otro tipo de corte, otro tipo de básicamente disección. Aquí es como que estuviese viendo la fosa craneal visto desde arriba. Se ha devastado un poco de hueso para que pueda ver esos lugares, para que tome un poco de referencia. Aquí se encuentra la cresta Galli, sí, ya lo veíamos. Acá estaría la fosa craneal anterior y pues ahí se retira el hueso para que vea exactamente qué estructuras quedan por debajo del hueso. Ahí pueden encontrar las glándulas lagrimales, el juego de paquete de músculos, incluso el juego de paquetes de nervios que van directamente a inervar de cierta forma el propio globo ocular. Aquí se guía mediante el nervio óptico, vea el nervio óptico de cada lado, se va a juntar a la estructura que vamos a llamar como quiasma óptico y desde allí se empieza a ver exactamente o específicamente la irrigación propicia directamente para la propia cavidad orbitaria. Aquí está de forma esquemática, un poco más, se ha diseccionado todo lo demás, se ha diseccionado el apartado venoso, la inervación y solo ha dejado las diferentes ramas que nosotros nos respectan. En este caso, vea cuántas ramitas básicamente son las encargadas de darle principalmente irrigación a las diferentes zonas directamente de esta órbita, pero pues puntualizamos directamente en esta arteria oftálmica, porque de ella pues van a derivarse las principales ramas que van a dar irrigación directamente a diferentes zonas de la propia cavidad ocular. Quedémonos nada más con que la arteria carótida interna le da una de las principales ramas, que sería en este caso la arteria oftálmica. En otras clases habíamos mencionado que la arteria carótida interna, guárdela porque va a ser básicamente la arteria que le da principalmente la irrigación a directamente la cavidad cerebral. Pero de ellas, en su paso, mientras sigue subiendo, ella tira esta rama bien importante que va directamente a encargarse principalmente de toda la irrigación ocular. Ese sería el principal apartado que nos quedemos con ella. Para que vean, aquí les dejo un cuadro, pues, en donde se le hace más especificidad a cada una de estas pequeñas ramas, para que vea exactamente a dónde va, o por lo menos qué recorrido o distribución directamente va a ir a directamente formar. Por el otro apartado, en el apartado de irrigación, usted puede ver que, pues, así como tenemos un apartado de arterias, obviamente vamos a encontrar un apartado directamente en el forma de drenaje, que pues lo van a cumplir todas las venas. En este caso, pues también se dividen en dos paquetes diferentes. Si ya teníamos una arteria oftálmica, aquí vamos a tener dos venas oftálmicas, una vena oftálmica inferior y una vena oftálmica superior, que luego pues desembocan en una misma, ¿verdad? La intención de todo esto es ir a dar seno cavernoso. El seno cavernoso por eso es un lugar de suma especificidad, de suma importancia, pues porque por ahí van a pasar bastantes estructuras que estamos tocando el día de ahora. Van a pasar el paquete de arterias, van a pasar el paquete de venas, van a pasar el paquete de nervios, sobre todo drenaje y principalmente nervios. Es un lugar, una encrucijada que nos va a ser de bastante relevancia más adelante. Le dejo aquí el apartado de nervios, desde ahí ya se lo anticipaba desde que empezamos el contenido. Te mencionaba que ahí van a llegar diferentes nervios, entre ellos van a llegar tres juegos, o mejor dicho, principalmente cuatro en este caso, si tomamos al trigémino también, porque realmente no es que todo el trigémino vaya, pero sí va a llegar una rama bien importante. Son cuatro nervios craneales los que realmente van a llevar, ya sean ramas o todo el nervio como tal, a la cavidad, principalmente orbitaria. Entre ellos el nervio oculomotor, que es el número 3, nervio abducens, que es el número 6, y nervio troquial, que es el número 4. Del trigémino solamente vamos a tener en cuenta que es una de las ramas en la que se encuentra directamente la encargada de llevar inervación. En este caso, la rama número 1, que directamente va a estar llegando por este apartado. Incluso puede haber acá como un nervio maxilar puede llegar a penetrar en cuanto a cierto apartado o una zona bastante cercana. Sí, ella va a estar principalmente por debajo de la cavidad ocular o órbita y va a ver cómo se sigue disposando. Pero quedémonos con la idea de que a la órbita van cuatro diferentes pares craneales, solamente el trigémino participando con una de sus ramas. Del contenido 4 me piden nombrar las partes de que constituyen el oído y pues también eso de forma rápida. De esto lo habíamos visto previamente en anatomía humana, pues recordar nada más que el oído se divide en tres diferentes oídos.
uno más externo, uno medio, sí, que queda de forma intermedia y uno interno. Es justamente acá como se lo he separado en imagen. Usted puede visualizar los tres tipos de oídos. Aquí lo está viendo con un color diferente, en la imagen un poco más esquemática. Oído externo. Recuerda que el tímpano es una barrera que básicamente nos dice hasta dónde llega el oído externo y empieza el oído medio. Y pues de acá el oído medio recordar principalmente qué estructuras están asociadas. Esta estructura anatómica, sí que parece como una trompeta. Recuerde que es la tuba auditiva o también conocida como tuba de Eustaquio, ¿sí? Trompa de Eustaquio o tuba de Eustaquio, como quieres recordarlo, pero yo le sugiero más el nombre descriptivo que es tuba auditiva. Este lugar, esta estructura anatómica es de suma importancia porque ella es la conexión clave directamente con una estructura que nosotros conocemos o zona que se llama nasofaringe. Entonces, esto nos va a conectar directamente con una parte de la faringe para que se dé cuenta cómo hay una conexión por dentro del cráneo que básicamente nos va a estar conectando diferentes cavidades. Para que usted me haga la referencia, pues imagínese una infección en la faringe que progrese directamente y suba por la tuba auditiva hasta llegar directamente al oído medio. Así se puede comunicar directamente. Uno pensaría que no tiene nada que ver el oído con la boca, pero pues de cierta manera sí, e incluso con la cavidad nasal como tal, ¿sí? Para que vea que todo tiene relación. De acá lo que le decía el meato acústico externo, que es básicamente el canal, ese pasillo que tiene que recorrer para llegar directamente hasta su último límite, que sería el tímpano o membrana timpánica, ¿sí? Veamos acá desde otro apartado, aquí lo puede ver, una figura esquemática, puede ver todo el conducto auditivo externo, allá se encuentra el tímpano en color blanco, ¿sí? Aquí se encuentra el timpanito. Esta va a ser la barrera o el límite que va a terminar el conducto auditivo externo. Hasta ahí termina el oído externo como tal y pasamos al oído medio. En el oído medio es fácil de recordarlo pues porque él es quien principalmente va a contener directamente los huesecillos. Aquí no hay una precisión anatómica exacta porque vean la imagen que realmente nos interesa. Vea como el juego del laberinto óseo, que es todo esto, agarrando el propio caracolito, los canales semicirculares y demás, realmente ya están dentro del oído interno. Entonces, acá es oído medio y aquí ya es oído interno. Todo lo que tenga que ver con el propio nervio vestíbulo coclear, ¿sí? O incluso el laberinto óseo, ya estamos hablando de oído interno. Realmente los aparatos o estructuras anatómicas que realmente nos hacen oír como tal, ellos se encuentran en el oído interno. Los huesecillos, que solamente es un sistema de conducción para que las vibraciones que fueron atrapadas por la membrana timpánica o simplemente tímpano, ¿sí? Fueron recogidas por los huesecillos y puedan transmitir estas vibraciones. Los huesecillos son solamente, para que me entienda, un medio de transmisión física, para que las vibraciones puedan seguir llegando sin ningún problema hasta el laberinto óseo que ahí ya se encuentra el laberinto interno o oído interno realmente. Entonces, tres oídos diferentes, ¿verdad? Tres juegos de estructuras que básicamente nos ayudan a saber en qué oído estamos. O sea que si le hablan de huesecillos y de tuba auditiva, eso se encuentra en el oído medio. Pero si le hablan del laberinto óseo, entre ellos también, agregado otras estructuras importantes como el propio nervio vestíbulo coclear, que por cierto se forma por dos nervios diferentes, nervio vestibular y nervio coclear, ellos van a formar ya realmente el contenido del oído interno. Así que pues la imagen más precisa es justamente este de su libro de texto. Este es un poco más esquemática porque no le da exactamente la formación de a dónde termina realmente el oído medio y a dónde empieza el oído interno. Ya esto sería parte del oído interno como tal. Ahí puede ver ya el nervio formado y directamente el laberinto óseo que usted lo está viendo en color azul. ¿Qué más tenemos con las siguientes imágenes? El contenido 5, las paredes. De las paredes, yo le pongo esta referencia, le dejo incluso los cuadros, porque si no se nos hace larga la clase, y solamente me interesa que aprenda a visualizar bien este cuadrito que le acabo de poner acá, esta cajita como tal. Vea, estamos hablando del oído derecho, ¿sí? Esta misma membrana timpánica que está acá, es esta misma membrana timpánica que se encuentra acá. Todo esto, ¿sí? Que está viendo acá en la pared medial, ¿sí? O sea que es como que está hablando de esta pared, miren, ¿sí? Acá, justamente, esta zona. Visualice de los tres huesos, que por cierto no mencionamos eso, pero que cada uno tiene su propio nombre. Son huesos sumamente pequeños, ¿sí? Más pequeños que una moneda de 10 centavos, para que se haga una idea de qué tan pequeños son. Son bien pequeñitos. El único propósito es transmitir directamente la vibración que sea recibido por el tímpano y que pueda seguir transmitiendo directamente esa vibración hasta el oído interno. Ve acá, por cierto, esta es la pared interna, la pared medial.
esto es el techo, aquella amarilla es la pared posterior, ¿sí? Van cambiando los nombres dependiendo qué estructuras tengan cercanas o asociadas a cada una de esas paredes. Entonces, por eso va cambiando el nombre, ¿sí? Por esa razón. Ve acá, esto es el piso y toda la pared que se ha removido, o sea, la pared a través de nosotros, la cual estamos viendo, se ha removido de la pared anterior, ¿sí? Sería la pared que se ha removido desde la cual nosotros estamos viendo todo este contenido. Aquí se lo especifica, miren. Entonces, yo les dejo esta imagen de referencia para que pueda guiarse sin perderse, porque las paredes también es importante saber o reconocer hacia dónde tienen conexión o qué puede llegar a básicamente afectar en caso una infección pueda seguir progresando. Aquí está recordando un poco las funciones del oído, pues les recuerdo, ¿sí? La idea era que el oído o conducto auditivo externo básicamente le envíe todas las señales. Es más, nosotros tenemos una oreja, que es toda la parte hecha de cartílago y piel en donde básicamente funciona como una antena para que se dirijan todas las ondas sonoras directamente, se las pueda básicamente agrupar y las pueda enviar ordenadamente el conducto auditivo externo. Esas ondas sonoras hacen vibrar el tímpano y el tímpano, como siempre se encuentra tenso, hace vibrar directamente los huesecillos. Y los huesecillos, su único trabajo es mandar esa vibración hasta otro aparato óseo que es el laberinto óseo en el oído interno para que vibre un líquido que va por dentro y se llama endolinfa, y esa endolinfa luego pueda activar receptores específicos que transforman los estímulos químicos, o sea, la endolinfa que se está moviendo lo pueda transformar directamente en estímulos eléctricos que hacen posible directamente la audición. Aquí está la tuba auditiva, le decía un espacio sumamente importante porque le está conectando ambas cavidades. Veamos acá del otro apartado, ahí está lo que le decía, ahí está la endolinfa, que es el líquido que realmente nos hace escuchar, porque ese líquido tiene que mover cilios que se encuentran en estas células específicas. El órgano de corte sería acá, el órgano que básicamente hace el milagro para que nosotros podamos escuchar, transformar un estímulo químico, sí, en este caso el movimiento de la endolinfa, en básicamente un impulso eléctrico. A ese proceso le llamamos transducción, cuando algo químico o físico, mejor dicho, en este caso, se transforma directamente en un impulso eléctrico. Así que pues así estaría, de forma resumida. Obviamente es mucho más complejo que eso, pero pues de forma resumida, porque tratamos de ver otro contenido el día de ahora. Del contenido 6, ahora sí, entramos directamente a la cavidad que más les interesa, sí, la propia cavidad oral. Recuerde que cuando entramos a la cavidad oral, usted tiene dos apartados. Siempre la vemos como un gran espacio, está bien, pero recuerde y no se nos olvide que antes de llegar donde está la lengua, que es la propia cavidad oral, o sea, cavidad oral propiamente dicha, nosotros tenemos un pequeño espacio. Usted mismo se lo puede tocar. Póngase el dedo entre, ¿qué le digo yo? Los incisivos, vea, entre esas primeras piezas dentales y el labio. Ese espacio que queda entre diente y labio, a eso le decimos vestíbulo. Y ese espacio lo tenemos tanto arriba, en la arcada superior, como en la arcada inferior. A eso le vamos a decir vestíbulo. O sea que si usted cierra los dientes y no deja pasar nada, usted solamente tiene acceso al vestíbulo nada más. Es más, de ahí viene esa palabra. Vestíbulo es como toda bienvenida a una gran puerta, ¿sí? Quédese con esa idea. Ya una vez pasan los dientes, ya han llegado a la propia cavidad oral propiamente dicha, donde se encuentra la lengua, el piso de la boca como tal, allá se encuentra el paladar arriba, ¿sí? Así que pues que no se nos olvide el vestíbulo, esa sería realmente la gran relación que tenemos para esta diapositiva. Les recuerdo las relaciones con la imagen que ya ocupamos. Aquí está la cavidad oral, vea que tan fácil se puede pasar a otras cavidades. En ese caso, como por ejemplo el seno maxilar, se puede pasar a la cavidad nasal fácilmente. Vea. Aquí está una idea, pues, para que tome de referencia que es como que estamos en esta zona. Aquí falta la arcada inferior, que en la siguiente imagen sí sale. Aquí está viendo, vea, la encía superior, la encía inferior, el espacio que queda, que dijimos que se llama vestíbulo, y esto es la propia cavidad oral propiamente dicha. Esta es la zona medial y esta es la zona lateral. Se ha hecho un corte de este tipo para que puedan entender muy bien qué tipo de corte se ha hecho acá. Aquí está la lengua, miren, ¿sí? Aquí está la mandíbula con aquellos nervios que dijimos que se meten allá por el canalito que va por la mandíbula y va pasando por toda la rama mandibular. Vea, aquí la diferencia de los dos espacios, vestíbulo aquí está. Véalo en color verde, ese espacio que tenemos entre labio y diente, eso es lo que conocemos como vestíbulo. Y adentro, pues allá adentro, ya realmente se llama la propia cavidad bucal o propia cavidad oral, ¿sí?
como quiera mencionar, pero sepa y tenga bien entendido que son dos espacios diferentes. Ahí está, e incluso le da una clasificación que la cavidad bucal, o sea, la boca como la conocemos, son dos partes. La propia cavidad bucal, ¿sí? O cavidad oral propiamente dicha, ¿sí? O sea que es bien ambiguo el término, ¿sí? Pero realmente existe el vestíbulo, que es un espacio muy diferente a la propia cavidad oral. ¿Sí? Ese es el resumen. ¿Qué más podemos encontrar? El istmo de las fauces. El istmo de las fauces, véalo como ese espacio que está en color verde, es realmente la zona de comunicación de la boca directamente con la faringe, el paladar blanco, el paladar blando, perdón, sí, blando, ¿sí? O sea, se puede tocar con la lengua, la parte superior, el techo de su boca y va a sentir bien suavecito arriba, ¿verdad? Bastante blando en esa zona, pues porque no hay ningún hueso que se encuentre reposando directamente por debajo de ellos. Véalos, véalos con tiempo, vea que cada zona tiene su propio nombre. Ahí hay unos pliegues que son bien importantes, estos pilares que se ven. En la práctica es bien importante que pues traten de no visualizar esos unos cadáveres en las hemicaras porque no las van a encontrar. Recuerde que pues necesita hacer fuerzas de flexión y extensión principalmente de extensión, para que esto lo pueda visualizar bien hecho. O sea que el mejor consejo es que esto trate de visualizarlo en la boca de su propio compañero. O si tiene un espejo a la mano, usted mismo pueda buscarse sus propias zonas. Todos se van a buscar directamente esas zonas precisas. Todos tienen que tratar de buscar como puntos de referencia la úvula. Recuerde que eso se llama úvula. Usualmente acostumbran a decir la campanita de la boca, pero el nombre correcto es úvula. Allá se encuentran las amígdalas, amígdalas palatinas, usted las puede empezar a ver desde ahí, ¿sí? Pero recuerde que esos pliegues son bien importantes. Pliegues que por supuesto tienen su propio nombre. Aquí lo está viendo, ¿sí? Tiene un arco más adelante, por eso le decimos pilares anteriores, y tiene un arco más detrás, ¿sí? Por eso le decimos pilares posteriores. El nombre realmente del pilar anterior, es llamado arco palatogloso. Recuerda que tenía ambos en cada lado de la boca, uno derecho, uno izquierdo. Vea que justamente en medio de esos dos pilares va a haber, o siempre va a encontrar como estructura principal directamente la amígdala palatina. Allí ese va a ser el principal contenido entre ese espacio que forma directamente esos dos arquitos. Arco palatogloso y más, haga lógica en cuanto al nombre palatogloso, paladar, lengua, ¿sí? Pilar por paladar, lengua. Y un arco, básicamente, que se forma por el paladar y la faringe. Así que, pues, de ahí se está formado, ¿verdad? De ahí obtienen cada uno su nombre, principalmente. Pero sepamos diferenciar esas dos diferencias, principalmente entre cada uno de esos arcos, pues, porque es un punto de referencia bastante importante. Algo más que hemos visto previamente en laboratorio, pues la diferencia entre los tres tipos de faringe, los tres cortes, no quisiera decir cortes realmente, sino que principalmente zonas o áreas en las que se divide realmente la faringe, que la hemos visto en el laboratorio previo. Recuerde que toda aquella zona, todo esto por cierto lo recuerdo, ¿sí? Siempre vale la pena recordar la faringe como tal, ¿sí? Toda esta zona es un tubo en común en donde se está compartiendo todo lo que entra por la cavidad nasal y todo lo que entra directamente por la cavidad bucal. Entonces, esa zona todavía compartida le decimos faringe, pero tiene tres porciones diferentes muy importantes. Aquella región o zona que está asociada a la cavidad nasal se le dice nasofaringe. Vea que su límite siempre va a tomar de referencia el paladar blando. Hasta donde termina el paladar blando, hasta ahí va a ser dejado de llamar nasofaringe. Toda aquella zona que está en contacto o por detrás de la cavidad oral, pues va a reconocer el nombre de bucofaringe o también conocida como orofaringe. Y aquella zona que se encuentra cercana o por detrás de la laringe, le recuerdo porque la mayoría pues siempre pierde perspectiva de esto, la laringe es la entrada a lo que más abajo se va a conocer con el nombre de tráquea. Entonces siempre la entrada al tubo respiratorio, toda esta zona donde se encuentran las cuerdas vocales, ahí va a ser llamado laringe, esa zona. Y como la laringe se encuentra como punto de referencia, por detrás de la laringe usted va a encontrar la otra región que le vamos a decir, la que nos falta de la faringe, laringofaringe. A todo eso vamos a conocer con el nombre de faringe como tal, ¿sí? Ya por debajo, la continuación de la laringofaringe sería realmente el propio tubo digestivo que conocemos ya con el nombre de esófago. Aquí se lo colocan en color anaranjado, ¿sí? Así que veámoslo con tiempo. Contenido 7, ahora sí, vamos a tratar de indicar la situación, o sea, la posición específica de cada glándula salival
o al menos en este caso quiero rescatarle las glándulas salivales mayores. Así como hay glándulas salivales mayores, hay glándulas salivales menores. Las menores son muy difíciles de reconocer a simple vista, pero tiene que más o menos enfocarse en la ubicación de cada una de ellas. El nombre de ciertas glándulas menores las va a encontrar dependiendo de cómo se llaman. Por ejemplo, hay glándulas menores palatinas, que por supuesto su lugar va a estar directamente en el paladar, pero las que nos interesan para estos casos son las glándulas salivales mayores, o conocido también como complejo salival mayor. Se refiere únicamente a estas tres glándulas, glándulas que usted puede palpar fácilmente y que usted va a ver fácilmente en las piezas del laboratorio. La glándula más grande de todas, la parótida, que se la está señalando con diferente color, la parótida siempre hay que buscarla por debajo del lóbulo de la oreja. Incluso abarca esa zona. A esa zona le decimos región parotidia o región de la parótida, pues porque ahí se ubica. Esa zona es bien importante porque a pesar de ser el lugar donde se encuentra la glándula salival de mayor tamaño, también es importante porque debajo de la glándula se encuentran varias estructuras que vamos a ver con más detenimiento en laboratorio. Hay otra glándula que por estar por debajo de la mandíbula, o sea, aquí está pasando la mandíbula, recuérdelo, que está cortado un pedazo de hueso de mandíbula. Ahí están las glándulas submandibulares. Y por debajo, eso va a ser adentro de la cavidad bucal, por debajo de la propia lengua, en el piso de la boca, ya empieza a encontrar las glándulas sublinguales, cada una referida a su nombre, dependiendo a las zonas en las que se encuentra ubicada. Creo que no hay mayor secreto en eso. Este es un corte más específico. Aquí se ha cortado la mandíbula. Vea, aquí está la rama de la mandíbula. Este es el ángulo de la mandíbula. Y aquí se ha cortado la mandíbula para que usted pueda ver cuánta inervación está pasando alrededor de ella. Vea las glándulas salivales sublinguales, como se encuentran por debajo de la lengua. De ahí viene su nombre. ¿Sí? Es más, también vemos la musculatura que es propicia directamente para el piso de la boca. Ahí está el hueso yoides de referencia. E incluso se puede ver una gran parte de la glándula parótida. Veámoslo con tiempo, pues porque con esta imagen le sirve o le es útil para las referencias que hace su manual de laboratorio para esta próxima práctica. Estamos viendo al contrario de esta imagen, si aquí lo estamos viendo desde el lateral, aquí lo estamos viendo desde el apartado medial, desde la cara medial, ahí se ve el corte de mandíbula, ahí se ve la arcada inferior de las encías y se ve el progreso básicamente o la situación específica de estas glándulas para que vea cómo está conformado realmente. ¿Sí? Veámoslo con tiempo con esas imágenes. Detenga el video y véalo con tiempo para que vea cuántas estructuras están pasando solamente en esa zona. De la lengua, por cierto, porque es una de las estructuras que mayormente nos ocupa el espacio de la propia boca, pues recordar que la lengua tiene bastantes músculos, músculos que van a ser separados como músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. La práctica le hace una referencia bastante importante a ello. Pero hablando particularmente de la lengua se le pueden reconocer dos partes importantes, el cuerpo, que es la parte más anterior, y la raíz, que es la parte más posterior. A esas dos zonas, de forma regular, las reconocemos o sabemos separarlas porque encontramos una V, una forma de V, una V, para que me entienda, que está formada principalmente por este tipo de papilas, que le decimos papilas circunvaladas. Son papilas que se pueden visualizar fácilmente. Hay un grupo aproximadamente de unas 10 papilas circunvaladas, que son las más visibles, son las más fáciles de ver, y son ellas las que le van a formar directamente esa V terminal. Por detrás de ella está el surco terminal, ahí está realmente la división entre lo que es la raíz de la lengua y el propio cuerpo de la lengua, o sea, parte anterior y parte posterior de la lengua. Allá está viendo los arcos que se están formando y pues por supuesto esas zonas que nos importan para el apartado del contenido de la tónsila palatina o demás. Veámoslo con tiempo, porque son solamente dos partes. Le decía y le explicaba, pues los músculos va a encontrar de dos tipos, músculos extrínsecos de la lengua y músculos intrínsecos. Fíjese que aquí no quiero que haya la confusión. Así como vimos músculos en el apartado del cuello, aquí también encontramos dos tipos de músculos que dependiendo de la región o a dónde usted los encuentre en la situación anatómica, principalmente van a ser llamados de esa forma. Les decimos músculos extrínsecos porque son músculos que están anclando la lengua a otras zonas. Por ejemplo, uno de los tantos músculos extrínsecos, ¿sí? Por decirle algo, le voy a mostrar por acá, aquí los tengo, músculos intrínsecos, músculos extrínsecos. Por decirle algo, hay un músculo que se llama músculo estilogloso porque le ancla la apófisis estiloides directamente a la lengua. Y ogloso porque se agarra de qué hueso principalmente, ¿sí? El hueso yoides, ¿sí? Y acá
geniogloso porque se ancla desde la apófisis geni directamente hacia la lengua. Entonces, todos aquellos músculos que usted vea salir fuera de la lengua y que van a anclar la lengua directamente a otra zona anatómica, esos son llamados músculos extrínsecos. De ahí viene la palabra extrínsecos, de exterior. Y los músculos intrínsecos es todo lo contrario, son los músculos que se ven únicamente usted ha cortado la lengua. O sea que hasta que se corta la lengua como tal, usted puede ver la disposición de todas esas fibras. Es más, los nombres, los músculos intrínsecos vienen básicamente de cómo va corriendo la fibra. Si son fibras que van corriendo de adelante para atrás, de adelante para atrás, ¿sí? Tanto arriba como abajo, se llaman músculos longitudinales. Y si son músculos que están corriendo de arriba para abajo, son músculos, mejor dicho, perdón, ahí hay una confusión. Si hay músculos que están corriendo de lado a lado, son llamados músculos transverso de la lengua. Hay otro que es todo lo contrario. Ahora sí, músculo que corre de arriba para abajo, músculo vertical de la lengua. El punto es que todos los músculos intrínsecos que están por dentro de la lengua, ¿sí? Tienen diferentes direcciones y dependiendo de la dirección hacia la cual vayan, así son directamente nombrados. Todos los músculos extrínsecos, le repito, son los que encuentra por fuera de la lengua, ¿sí? Anclándolos directamente a otra zona anatómica. De ahí viene su nombre. Tienen bastante lógica los nombres, créame, ¿sí? De ahí venía esa división. Por eso es que empezábamos con esto, ¿verdad? Cada uno hace una acción diferente. Cada uno hace o propicia un movimiento diferente de la lengua o hace que la lengua adopte diferentes formas. Como por ejemplo, ¿qué le digo yo? Cuando usted hace un tubito con la lengua, que la enrolla como que si fuera un taquito, básicamente es la acción de músculos intrínsecos de la lengua. Pero cuando usted la empieza a mover para diferentes lados, ahí ya echada a andar directamente los músculos extrínsecos. Llévese ese resumen, ¿verdad? Para que vea que pues la lengua tiene diferentes tipos de movimientos, ¿sí? Aquí está el corte que le decía para que se puedan visualizar mucho más fácil los músculos intrínsecos y cómo puedan empezar a ver directamente las ramas o directamente las fibras musculares que se llegan a insertar para agarrar realmente los músculos extrínsecos. Llévese esa división bien grabado, ¿verdad? Porque hay una gran diferencia y bien importante en cuanto a la acción de cada uno de ellos. Aquí le dejo el cuadro resumen, le dejo por un lado los extrínsecos y le dejo por otro lado la propia acción de los intrínsecos. Enfóquese principalmente en la acción, porque ya mencionamos que aquí ya no basta solamente con memorizar el nombre de cada músculo, sino que usted le atribuya una acción diferente, que sepa qué hace específicamente con la lengua. Del contenido 9, pues vamos a ver algo mucho más rápido, la cavidad nasal, sus límites septonasal y la disposición de la mucosa. Pues ahí está, ahí se encuentra, ahí se ha retirado ya la nariz. Recuerda que la nariz pues es un apartado formado por cartílago y directamente y por piel. Entonces todo eso está formando directamente la nariz. Pero la nariz, su parte ósea solamente es en la base, en la raíz de la nariz como tal. ¿Sí? Bien importante. ¿Sí? Recuerde que hay una pared lateral y la parte al centro, que le vamos a decir siempre es septo nasal. Aquí está viendo una deformidad, ¿verdad? Está viendo un trastorno que es básicamente un septo desviado. Vea qué es lo que se desvía, realmente es el cartílago, no es el hueso, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que se corrige. Aquí puede ver el apartado óseo, usted puede ver cómo está formado, ¿sí? Lo que mismo que veníamos repitiendo, cómo está básicamente siempre potencialmente fácil de unirse a una conexión o una comunicación entre una cavidad y otra. Aquí está viendo la pared lateral y en la pared lateral es donde vamos a conocer tres repliegues de mucosa, o sea, tres dobleces de mucosa que le vamos a decir principalmente conchas, conchas, concha nasal superior, concha nasal media y concha nasal inferior. Conchas o cornetes es lo mismo. Lo que sí es diferente son los meatos. Los meatos son los espacios por debajo de cada una de ellas. La importancia de estos meatos es que ahí se calienta el aire. Por ejemplo, cuando usted inspira, por decirle algo, usted inspira aire helado, pues ahí se empieza a calentar. O si pues viene cargada de diferentes tipos de sustancias o partículas, pues se supone que esta mucosa, su trabajo es realmente encargarse de que esto se quede únicamente acá sin que llegue directamente a la propia vía respiratoria. Por cierto, aquí desde la parte más superior de la cavidad nasal es de sumamente importancia porque solamente en la parte más superior, o sea, en el techo de la cavidad nasal, es únicamente ahí la zona olfatoria, porque ahí van a terminar los diferentes ramilletes, ¿sí? Que son parte del nervio olfatorio. O sea que solamente con la parte más superior de la cavidad nasal es donde realmente se puede oler, ¿sí? Porque ahí están saliendo los ramos nerviosos que son parte del nervio eh, olfatorio, no oftálmico, no hay que confundir los términos, es nervio olfatorio. Aquí se lo dejo mucho más señalizado y también un apartado bien importante, por debajo de cada mucosa
o cada repliegue de mucosa que son llamados conchas, también hay conchas en forma de hueso, ¿sí? Incluso hay un hueso que se llama justamente de esa forma, concha nasal inferior, ¿sí? O cornete nasal inferior. Así como se llama el propio cornete, que es lo de la formado por mucosa, así también se llama ese hueso. Es el único de los tres que va a tener su propio hueso con el mismo nombre. Los demás son repliegues que básicamente están apoyados por otro hueso muy diferente. Es más, desde aquí se pueden ver los senos para que usted vea más o menos qué anatomía cumplen los senos y qué tanto se pueden comunicar con uno con otro. Seno frontal, ¿sí? Vea el seno esfenoidal, ¿sí? Y pues también tener en cuenta algo bien importante, y es la idea de darle esta parte de cornetes, meatos y demás, porque por debajo de cada meato hay una comunicación, ya sea con senos como tal, desembocaduras como tal de los propios senos, y pues lo vamos a ver con mucho más detenimiento en laboratorio, porque es bien importante reconocer directamente qué es lo que desemboca por cada meato que usted pueda encontrar, ¿sí? Vea una idea tridimensional, ¿sí? Para que vea que también aquí usted puede encontrar paredes, pared superior, pared lateral, la pared medial, que pues aquí lo que falta es el septo que le separa del lado derecho del lado izquierdo, o sea que la pared medial aquí está retirada, y la pared inferior que pues por supuesto ya directamente está conformado por estos procesos, miren, el hueso palatino, ¿sí? Para que vea que también la misma que le ayuda a formar el paladar duro es realmente uno de los huesos que le ayuda a formar directamente el techo de la cavidad bucal. Ve acá desde otra perspectiva tenemos las diferentes paredes. Estas paredes básicamente se van a componer directamente, directamente de los huesos que pues estábamos viendo como básicamente participan en formar directamente estas paredes, cada una con un color diferente. Veanlo con detenimiento. Aquí está viendo la vista desde el septo nasal y directamente visto desde la pared lateral para que vea cómo ayudan a conformarse según la formación o la distribución de cada uno de esos diferentes huesos que dejo cada uno en un color diferente. Aquí lo estoy viendo desde otra perspectiva, imágenes de su libro de texto, donde podemos ver o apreciar nuevamente los cornetes, directamente la pared lateral. Y tenemos más. La diferencia entre esta imagen y esta imagen es que, fíjese, se han cortado los huesos, se han cortado los cornetes como tal, ¿sí? Se han cortado los cornetes y se ha quitado ese repliegue de mucosa con la intención que usted pueda ver esas pequeñas conexiones, ¿sí? Esos pequeños hiatos, esos pequeños agujeros o forámenes donde salen o van básicamente a funcionar como desembocadura de otras zonas. Por ejemplo, si ve acá, se mete una pequeña varilla, la misma imagen se lo pone. Se ha metido una varilla en este agujero que se encuentra directamente en el seno esfenoidal. Vea dónde va a desembocar. Igualmente acá, miren, ¿sí? Se mete una pequeña varilla desde principalmente el seno frontal y vea que la desembocadura es directamente por debajo del meato superior, ¿sí? Usted puede ver todo esto apartado. Por eso la importancia de ver los cornetes y los meatos, cada uno por específico, pues porque debajo de cada uno de ellos o en ellos directamente van a desembocar o van a comunicarse con otras áreas o cavidades que hemos visto previamente, como en este caso son los senos paranasales. Aquí tiene otra perspectiva, un poco más de visión. Vea cómo se ha cortado la cara en este asunto, en este corte. Vea acá un corte frontal, ahí está la órbita para que vea. Miren. Vea cuántos espacios están formados y cuántos tipos de comunicación puede haber entre uno y otro. Vea cómo se comunica el seno maxilar con uno de esos meatos. Esa es la importancia para que vea cómo se comunica. Así que pues es otra práctica en la que vamos a ver o vamos a tratar de ver exactamente qué lugares están, principalmente comunicándose por medio de esas divisiones. La irrigación, pues la irrigación un poco más resumida, se las dejo desde esta forma. Y acá, principalmente la irrigación de la cavidad nasal, procede de 5 lugares diferentes o 5 juegos de arterias muy importantes, que son estas que les dejo acá. Véalas con tiempo. Ahí está en la imagen la distribución, ¿sí? Es importante pues porque nos lleva al conocimiento de conocer una zona bien importante de trabajo que se le decimos o conoce o principalmente adquirido por la importancia que radica como triángulo de la muerte, porque es una zona de bastante irrigación. Se forma desde la raíz de la nariz hasta las dos comisuras labiales, ¿sí? Una de cada lado, la derecha y la izquierda. Ahí se traza un ángulo, ¿sí? Un triángulo específico en donde sabemos que la irrigación acá, que se encuentra en esta zona, es bien crítica porque cualquier tipo de infección, absceso o, para que me entienda, hasta espinilla que se haya usted podido reventar un barrito que por ahí le haga estorbo,
sepa que puede ser una potencial fuente de infección que básicamente vaya a complicar estructuras mucho más internas, como por ejemplo el propio seno cavernoso, que se encuentra bien profundo. Entonces, lleves la idea que en esa zona es bien delicado jugar con la vasculatura, porque el drenaje mismo le puede complicar y sumamente, drásticamente, la anatomía propiamente de ese lugar. El contenido 11, los límites de la faringe, pues, lo que hemos explicado propiamente, se los había dado en otro apartado, solamente recordar con quizás referencias anatómicas, pues las tres divisiones principales, ¿sí? Nasofaringe, ¿sí? Todo eso, nasofaringe, orofaringe, y acá cercano a la laringe, que es la entrada del tubo respiratorio, laringofaringe, laringofaringe, orofaringe, y acá más arriba la nasofaringe, ¿sí? Las tres divisiones principales de la propia faringe. Aquí está un poco más resumido, la misma imagen que hemos ocupado previamente, lo ve desde un corte sagital acá. Aquí está aún más cerca todavía. Aquí puede ver el paladar blando. Aquí está viendo los últimos molares, ¿sí? Aquí está viendo la lengua para que vea cómo pues estamos tratando de comunicar esos tres espacios, esas tres divisiones directamente de la faringe. Eso sería entonces todo lo que veremos para la clase. Hemos tratado de verlo de forma resumida. Ya sabe que pues en la práctica tratamos de darle un poco más de viveza a este tema. Vamos a tratar de buscar las conexiones, principalmente entre unas cavidades con otras, para que vea que realmente estamos hablando de que es un laberinto cada vez que hablamos de situaciones de la cara, del cráneo, encontramos encrucijadas o básicamente encontramos espacios que pueden llegar a comunicarse fácilmente por una forma u otra. En el caso peor que no se quiere llegar a eso y por eso el porqué de esta clase, la idea es que las comunidades no se, las cavidades, perdón, no se comuniquen directamente por malformaciones o por infecciones que hayan creado una comunicación anormal directamente entre una y otra. Así que pues ese es el apartado que teníamos hasta el día de ahora, ese es el enfoque que tratamos de ver. Cualquier duda o consulta, pues ya sabe que se pueden comunicar directamente. Muchas gracias por la atención y pues hasta luego.